a don Santiago Krill, ahora presidente de la Cámara de Diputados Federal, aspirante, sí, a la presidencia por su partido Acción Nacional. Todavía no se puede hablar por la absurda ley de precandidaturas, lo que usted quiera. Pero bueno, don Santiago Krill, ¿cómo está usted? Muchas gracias, buen día, ¿eh? Muy buenos días, Oscar Mario, muchas gracias por la invitación. Oiga, a ver, cuénteme. Bueno, rápidamente, porque si no lo van a preguntar del auditorio, lo sé perfectamente. ¿En qué quedó, pues, ese reclamo que le hacen algunos compañeritos y compañeritas del Congreso por haber impedido el acceso a la escolta militar a sus integrantes por estar armados? ¿En qué quedó esa discusión, La discusión va a seguir en la Junta de Coordinación va a seguir, Política, okay. Oscar Mario, y una vez que siga en la Junta de Coordinación Política, pues habrán de resolver, y yo, por supuesto, como presidente de la Cámara de Diputados, me someteré a lo que diga el Pleno. Y hay que recordar que en este caso el Pleno debe de integrarse por las 2/3 partes de los votos de los presentes. Y la resolución que adopte esas 2/3 partes de los presentes, por supuesto que me sujetaré a ella. Y creo que lo que hice, las decisiones que adopté, fueron las decisiones que en convicción pienso son las que debió haber adoptado cualquier presidente que en ese momento hubiera estado a cargo de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. No, y le pregunto a don Santiago, porque después de lo que sucedió en Querétaro, pues está muy subidito el ambiente político y usted es no sé si sí o no, pero podría ser uno de los objetivos que la oposición quisiera afectar, pues por decirlo como es, ¿no? Por sus aspiraciones presidenciales, don Santiago. Entonces tendrían, bueno, primero este ambiente, ¿no? Que se enrareció allá en Querétaro, en un aniversario más de la Constitución del 17, ¿no? Pero también, pues quizá puedan sacar, como dicen, un poquito de carnita para ir contra usted, porque pues es uno de los claros contendientes por parte de la oposición para luchar por la candidatura presidencial. Es claro que para una parte del gobierno y de la coalición oficial le resulta incómodo, sin lugar a dudas. Sí. A ver, esa es una realidad. La otra es que eso pues tenga un efecto, y sobre todo un efecto negativo, porque finalmente, para no equivocarme, lo que intento hacer siempre, y es lo que hago, es cumplir con la ley. Entonces, esto, pues las personas, quienes ven lo que está ocurriendo, pues obviamente se dan cuenta de esta situación. Oiga, pero a ver, ¿se tendrá usted que someter, si se logran juntar 2/3 partes, y le pregunto si exclusivamente en la Cámara de Diputados Federal, pues una especie de juicio político, porque incluso decían, no, pues tenemos que, la oposición obviamente, ¿no? Destituir al presidente de la Cámara, a usted, pues. Sí, exactamente, a mí fue, y bueno. Pero este proceso va, es una especie de, no juicio, ¿cómo lo califica usted? ¿Es una especie de juicio político o de cómo se llama esto? Es un proceso de remoción, porque okay. la mayoría impugna lo que estoy haciendo. Así es, proceso de remoción, punto. ¿Y esto cuándo va a ser, Bueno, pues si es durante esta semana, y en consecuencia, pues yo estoy atento, porque como tú sabes, Oscar, yo soy respetuoso de lo que decide las mayorías en términos de ley. Y te reitero, tengo la convicción de que hice lo correcto. Si esto volviera a acontecer, lo volvería a hacer. Esa es mi convicción. Entiendo que puede haber opiniones distintas, no las comparto, como se los dije, bueno, pero las respeto. Esto es la democracia, así es,
esto es lo que pienso, y que la gente sepa por qué lo hice, cuáles fueron las circunstancias, pues para mí es muy importante y por eso se le dio difusión a todo lo que aconteció ese día en la Cámara de Diputados, que estaba, por cierto, en sesión de Congreso General. En ese momento estaba yo presidiendo el Congreso General, no la Cámara de Diputados. Oiga, pero repito, porque es muy importante y así tenemos que iniciar la charla, ¿no? Obviamente, pero Sí, por claro. por sus aspiraciones para competir por la presidencia de la República y como presidente de la Cámara Baja, ¿no? Pues solo hay dos, ¿no? La alta y la baja. ¿Valía la pena tomar ese riesgo, impedir el ingreso, que además nadie se hubiera dado cuenta, pero ¿valía la pena tomar ese riesgo, don Santiago? Mira, sí valía la pena hacer el Sí, protocolo okay. que llevé a cabo, y te voy a decir por qué, Oscar Sí. porque tenía que cumplir la ley. Mira, lo primero que hice cuando asumí mi cargo como presidente de la Cámara de Diputados fue protestar, hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y por lo tanto, pues eso es mi juramento, mi protesta, y esa es la que cumplí. A mí me gusta cumplir mi palabra, más una palabra del significado y de la importancia que tiene para un servidor público como yo, porque eso soy, un servidor público y un representante de la nación, que soy el primero que debe de cumplir con la ley y con la Constitución. No puedo actuar de otra manera, y si lo hago, ahí sí estaría yo sujeto a un juicio político, y no estoy sujeto porque no he hecho una conducta de esa naturaleza. Bueno, entonces usted dice, oye, la ley así lo establece, que tradicionalmente no lo cumplieran, pues yo sí tengo que impedir el ingreso de armas al salón de sesiones. Básicamente es eso, aunque no había antecedentes, ¿verdad? ¿Usted fue el primero? No, mira, lo que pasa es que en la presidencia pasada, casualmente la escolta entró desarmada, Ah, y ok, qué en la que a interesante. mí me tocó tomar protesta, como yo ordené que no podía entrar la escolta armada, se tuvo que utilizar la escolta civil, de protección civil de la Cámara de Diputados. Y, por ejemplo, cuando el presidente López Obrador toma protesta y Porfirio Muñoz Ledo estaba presidiendo la Cámara, tampoco entraron armados. Entonces, sí fue esto algo muy distinto, y por eso tuve yo que responder de la manera como lo hice. Oiga, bueno, pues del acto de inicio de sesiones en el Congreso, que fue el 1 de febrero, pues pasamos al de el aniversario de la Constitución del 17. ¿Cómo definiría en poquititas palabras? Dice, oye, ¿cómo? Pues perdón que lo diga así, el teatro del teatro, don Santiago Krill. Bueno, pues un rompimiento de los protocolos por parte de la Sí. Presidencia de la República, al cambiarnos de lugar y mandarnos a la esquina del presidio, a la ministra presidenta y a mí como presidente de un poder de la Cámara de Diputados. Nunca antes había sucedido. Si tú ves las fotos de las ceremonias anteriores en el Teatro de la República, el 5 de febrero, te darás cuenta que el poder legislativo en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores estaba flanqueando al presidente de la República. Yo llegué, Oscar Mayo, unos 25 minutos antes que iniciara la ceremonia. Y cuando llego, pues empiezo a ver el cambio de personalizadores, haz de cuenta como una especie de juego de sillas. Primero nos movieron un espacio, luego otro, y bueno, pues acabamos hasta la esquina. Estaba ahí. ¿Usted lo vio? ¿Usted lo Sí, vio, don claro, Santiago? no solamente lo vi yo, lo vio en primer lugar mi jefe de oficina, el licenciado León, y me dijo, oiga, presidente, están haciendo esto. Le digo, pues averíguate qué está pasando. Subió al estrado. Estando en el estrado, tuvo una discusión con la gente de presidencia, bajó a decirme que estaban haciendo esos cambios por órdenes de presidencia. Sí, al principio, y así tiene que ser, ¿no? Porque son los hechos, como pues protagonista de esta historia que apenas inicia de esta serie
que pues tendrá yo creo que muchas sorpresas. Estaremos viviendo un largo y sinuoso camino hacia la competencia por la presidencia de la República, y deseamos como protagonista o principal, bueno, de los principal personaje, el miércoles 1 de febrero, cuando impide el acceso al pleno a personal armado del ejército mexicano. Lo está explicando usted con algún antecedente, y después le pregunto lo que pasa ya en Querétaro, sería la ceremonia de la discordia o de las descortesías, o ambas. Pero bueno, si quiere concluir con el tema del 1 de febrero, cuando se inaugura el periodo ordinario del Congreso. Adelante, don Santiago. Bueno, pues mira, eso fue lo que sucedió. Estaré yo esperando a la decisión que se adopte en la Junta para ver si esto se le propone al Pleno. Si no, pues vamos a seguir adelante, a darle la vuelta a la página y a seguir conduciendo de la mejor manera para que el Pleno funcione. Esa es mi responsabilidad, siendo imparcial y representando a la pluralidad y diversidad que está en la Cámara. Eso tocará. Por lo que hace al contenido del discurso que pronuncié en febrero, pues fue un discurso sobre todo que busqué leer los tiempos que estamos viviendo, tiempos de polarización, tiempos de división, y hice un recuento de la historia del país, desde la independencia hasta nuestros días, de todo lo que había acontecido cuando el país se había dividido. En primer lugar, pues, un sinnúmero de guerras y violencias y muertes y freno al desarrollo del país. En segundo lugar, la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio. Hay que recordar que si México hubiera estado unido, otra sería la historia y sería otro México, porque sería el doble del país. En tercer lugar, esas divisiones retrasan enormemente el desarrollo del país. Si hubiéramos tenido un siglo XIX de apogeo y un siglo XX de apogeo, otra sería la historia del bienestar del país, otra sería la historia de la pobreza en que viven millones de mexicanos, otra sería la historia en el desarrollo cultural, intelectual, tecnológico, de lo que hoy es nuestro país. Yo es lo que sostengo que el pleito no genera empleos, el pleito no genera inversiones en nuestro país, el pleito no nos permite construir más hospitales, un mejor sistema de salud, un mejor sistema educativo, y el pleito no nos permite pacificar el país en todos los sentidos, empezando por someter a la ley al crimen organizado y sancionarlo. Entonces, ¿de qué sirve el pleito? Pues el pleito sirve para buscar los intereses electorales de un grupo, claramente, de la coalición oficialista. Para eso sirve el pleito, para tratar de afianzar su base política. Y lo que yo expresé el 5 de diciembre, el 5 de febrero, fue precisamente que fue el diálogo lo que debemos de celebrar, porque eso fue la Constitución del 5 de febrero. Diálogo. Y el diálogo prosperó entre los revolucionarios y tuvimos la primera Constitución que resguarda y garantiza derechos sociales. La primera en el mundo, Oscar Mario. Entonces, eso nos demuestra que cuando los mexicanos nos unimos en buenas causas, el país avanza y avanza mucho. Por lo tanto, ese fue el mensaje que di, es un mensaje respetuoso, directo, que dice la cruda realidad de lo que había sido la historia de nuestra patria, como yo la veía, pero además los hechos ahí están, porque las guerras no mienten, los muertos que tuvimos durante esas guerras no mienten, y tampoco miente la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio. Es momento de estar conciliando. ¿Por qué? Porque ya vienen las elecciones y son entonces momentos de competir. ¿Qué quiere decir esto? Que hay momentos para coincidir
y momentos para competir. No son los momentos para competir, aunque el presidente haya adelantado la competencia electoral y muchos de sus aspirantes estén violentando la ley electoral, no porque lo diga yo, porque así lo ha resuelto el Tribunal Electoral. Pues es un problema que generó el presidente, debe de hacerse cargo de esas consecuencias y haciéndose cargo de esas consecuencias debe atender el llamado que le hace el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pero también el llamado que hace, por otra parte, pues muchas personas en el país que no quieren ver un pleito constante entre nosotros, de división, de enfrentamientos, porque sabe la gente, la que nos está escuchando, que eso no nos lleva a ninguna parte. Y por otro, saben además la gente que nos está escuchando que cuando el país está unido, el país avanza. Oiga, don Santiago, a ver, estoy tratando de encontrar tres opiniones del autor muy interesantes. Lo estoy resumiendo, ojalá lo haga bien. Los antecedentes de Santiago Krill Miranda, pues le permiten hacer una reflexión profunda y objetiva en relación a los tiempos políticos que se viven en México. Le preguntan como exsecretario de Gobernación, presidente de la mesa de la Cámara de Diputados Federal y precandidato a la presidencia. Interesante, porque ahorita pues son los tres uniformes que usted porta. Bueno, pues mira, sí soy aspirante, ya lo dije, lo reitero el día de hoy, estoy listo, preparado, tengo la experiencia, el deseo de cambiarle el rumbo al país, este cambio a través de las instituciones y eventualmente en una competencia electoral. Pero en este momento soy presidente de la Cámara de Diputados y lo que me toca es conciliar, porque sin conciliación no puede salir una sola ley de la Cámara de Diputados. Sin conciliación no podemos cumplir con nuestra responsabilidad constitucional que tenemos como legisladores. Esa es mi función en este momento. No, pero la pregunta yo que viene mucho y sería interesante que nos dijera cómo ha cambiado la forma del arte de la política desde la Secretaría de Gobernación. Usted fue titular. Exactamente. Pues mira, yo lo que te puedo decir es que no había semana que no recibiera a los coordinadores parlamentarios de todos los grupos, de los de oposición y los del partido en el gobierno. El presidente hacía lo propio, no cada semana, pero sí, pues cada mes y medio, 2 meses, recibía a los presidentes de los partidos políticos, de todos los partidos políticos. Había un diálogo permanente, hicimos acuerdos nacionales suscritos por todos los presidentes y coordinadores parlamentarios de todos los grupos políticos del país. Había desacuerdos, claro que había desacuerdos, pero hicimos infinidad de reformas, pues la ley de transparencia, la reforma en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas, en fin, hubo muchos cambios de consenso, y esos cambios de consenso no acababan en el Tribunal Constitucional, no acababan en la Suprema Corte de Justicia. Ahora fíjate lo que está sucediendo. Lo que no resuelve la política, es decir, la antipolítica, hace que la Suprema Corte de Justicia tenga que decidir lo que debe de resolverse en el Congreso. Pues es absurdo, es exactamente lo que no debe suceder, es el mundo al revés. Bueno, interesante como exsecretario de Gobernación que pues le están pidiendo su opinión, ¿no?, de estos tiempos. Entonces, bueno, para ir concluyendo, y gracias, don Santiago, su petición es salir de la confrontación para iniciar el diálogo entre los tres poderes de la Unión, respetando su autonomía. ¿Sería una especie de resumen? Exactamente, un magnífico resumen. Yo no lo podría decir mejor, Oscar Mario. Mira, ¿qué se pierde al platicar? ¿Qué se pierde al conversar? Absolutamente nada. Y tenemos además un dicho popular que es una verdad de oro. Y ese dicho dice, hablando se entiende la gente. Si no hablamos, jamás nos vamos a entender.
Bueno, y finalmente, ¿qué tanto le ocupa, esto es bien, del auditorio, lo estoy resumiendo yo también, qué tanto le ocupa y le preocupa el proceso que buscará la oposición a la coalición en el legislativo para promover su remoción como presidente de la Cámara Baja? Ni me ocupa ni me Ah, bien, preocupa. ¿Por qué? bien. Porque lo que me ocupó y preocupó fue cumplir con la Constitución y con la ley. Si no lo hubiera hecho, entonces estaría preocupado y ciertamente ocupado. No lo estoy, Oscar Mario. No lo estoy y te lo Bueno, digo con sinceridad y con honestidad. bueno, dicen, pues esto al menos destaca la labor del presidente de la Cámara como precandidato también a la presidencia de la República. Bueno, pues en medio de estos tiempos tan inciertos y tan difíciles que estamos viviendo, pues su actitud que dice es por convencimiento, por principios, por valores, pues es lo que ha llamado tanto la atención, don Santiago. Mira, yo creo que así debe ser. Ajá. Sé que hay opiniones distintas, las Sí. respeto, porque soy respetuoso. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados Federal, aspirante o precandidato a la presidencia. Pues mire, esta viene de Culiacán, por cierto, dice, bueno, pregúntale por favor a don Santiago Krill lo sucedido en la bueno, en el Congreso de la Unión y en el Teatro de la República, ¿lo fortalece o lo debilita como aspirante o precandidato a la presidencia? Está buena esa. A ver, don Santiago, más lo que usted quiera agregar, porque sé que ya va ahorita a ingresar al Congreso. Adelante. Así es. Mira, el objetivo no era fortalecerme o debilitarme, el objetivo era Sí. cumplir la ley. Y yo creo que va a depender de quienes en este momento nos están escuchando, que sé que es un amplísimo auditorio, bueno, pues desde Sinaloa nos están escuchando. Eso ya depende de la gente que escucha, que se forma su propio criterio y ya verá si esto me fortalece o me debilita. No creo que yo sea o deba ser la persona que responda esta pregunta, Sí. porque ese no es el objetivo era cumplir la ley y se generó una polémica. Unos a favor, otros en contra, así es la política, todas las opiniones son respetables y mi objetivo es cumplir con la Constitución y con la ley. Oscar Mario, no podría decir más, tampoco menos, y por supuesto, pues agradecerte muy, muy sinceramente que siempre me abras la ventana hacia tu auditorio, a tu amplísimo auditorio, porque el papel que hoy juega la radio, particularmente tu programa, es fundamental para expresarnos quienes tenemos visiones distintas a lo que está sucediendo en México, que quienes leemos la realidad de otra manera, porque no siempre tenemos esos accesos como debiéramos. Yo le aprecio mucho siempre su tiempo, don Santiago Krill, y bueno, seguiremos muy pendientes. Gracias siempre, don Santiago. Muchas gracias, Oscar Mario. Estoy agradecido por esta oportunidad y muchos saludos a todo el auditorio, particularmente ya Sinaloa, por haberme hecho esta pregunta. Gracias a usted.